Sigamos entonces con los instrumentos de intermediación financiera. Recordemos que el mercado de deuda primario y secundario se divide en dos. Tenemos los instrumentos de intermediación financiera y los instrumentos de renta fija. La intermediación financiera, como recordarán, corresponde a títulos representativos de obligaciones no seriadas de carácter único. Eran obligaciones a un año típicamente, o sea, a plazos no superiores a un año, que es lo más común, y con un único pago al vencimiento, que no contempla intereses. Por otro lado, los instrumentos de renta fija representan obligaciones seriadas, es decir, que cuentan con un mnemotécnico particular y generalmente son de largo plazo, de 5 años para adelante. Lo que estamos viendo aquí es uno de los instrumentos que emite el Banco Central, un PDBC. Esto es una pantalla bastante antigua, ustedes pueden ver en la esquina superior izquierda la fecha que ahí muestra, es del 8 de mayo del 2006. Esta es una pantalla del terminal de la Bolsa de Comercio en donde se operan mayoritariamente estos instrumentos. Entonces en la línea que está seleccionada corresponde a un PDBC, a un papel en pesos del Banco Central, que tenía un valor final, se llama rescate la columna en la Bolsa de Comercio, de 200 millones. Es en pesos el PDBC, pero la columna moneda lo está indicando nuevamente, al cual le quedan 22 días por vencer y fue transado a una tasa del 0,35. Vemos acá cómo valoriza el terminal de la Bolsa de Comercio este mismo instrumento. Vemos en el primer combo box la moneda de reajuste es peso, luego días al vencimiento 22. Ponemos la tasa del 0,35, ahí está reflejado en un blanco clarito el que es en base 30 días, y pusimos un rescate de 1.000 millones. Eso nos da un resultado, un valor de captación que se llama en el terminal de la Bolsa de Comercio de 997.439.904. Es el número que aparece en la esquina superior derecha. Vamos a ver cómo llegamos a ese número. Tenemos un valor final o de rescate de 1.000 millones de pesos. Esto es el flujo que vamos a tener en 22 días más. Es lo que el Banco Central nos va a pagar si somos los tenedores de este PDBC. La tasa T chico es del 0,35 lineal actual 30. Recordar, en la Bolsa de Comercio las tasas de los instrumentos de intermediación financiera en pesos se expresan de esta manera. No hay ninguna razón demasiado de peso para que así sea. Es una convención que se adoptó tiempo atrás y ahí se mantiene. El plazo es de 22 días, o sea, en 22 días más recibiremos estos 1.000 millones de pesos. Y tenemos que el valor presente o la captación de estos 1.000 millones a 22 días es de 997.439.904. Esto es lo que debiéramos pagar por tener el derecho a recibir esos 1.000 millones en 22 días más, si es que estamos dispuestos a pagar por ese derecho un 0,35 lineal actual 30 a 22 días. Y la fórmula del valor presente es el valor de rescate R dividido por 1 más la tasa por el número de días dividido 30. Estamos utilizando el hecho que la tasa es lineal actual 30, por lo tanto su factor de descuento se calcula como 1 partido por 1 más la tasa por el número de días dividido 30. Vemos ahora el caso de un instrumento en UF. Vemos moneda de reajuste UF, días al vencimiento 77 y una tasa de interés del 0,45. El terminal de la Bolsa de Comercio nos ayuda recordándonos que se trata de una tasa en base 360 días. El valor de rescate, o sea, la cantidad de dinero que recibiríamos en 77 días más, son 10.000 UF. Y esto corresponde a una fecha de valorización del 8 de mayo del 2006 a 179.970.002. Vamos a ver cómo funciona este cálculo. En este caso tenemos que el valor final o de rescate son 10.000 UFs. La tasa T es 0,45 lineal actual 360. Nuevamente, en la Bolsa de Comercio las tasas de los instrumentos de intermediación financiera se expresan así, si son en UF.
Y esto también se extiende a todos los ámbitos de la economía. Las tasas en pesos, en cambio, están empezando a transitar desde base 30 a base 360. Hay algunos casos en los cuales uno puede ver depósitos a plazo de bancos que se están cotizando en tasa lineal actual 360. En cambio, en OF no hay ninguna diferencia en ningún ámbito. Siempre se ha utilizado base 360 para estos instrumentos. El plazo de esta inversión es 77 días y por lo tanto el valor presente de captación es 9.990,38 UFs. Esta última fórmula luego se multiplica por el valor de la UF al día de la transacción para obtener el valor en pesos que se debe pagar si es que uno quiere obtener el derecho a recibir esas 10.000 UF en 77 días más, si es que está dispuesto a pagar el 0,45% lineal actual 360. La fórmula en este caso es muy similar a la anterior, solo que cambia la forma del factor de descuento porque se trata de una tasa en UF. Tenemos que el valor presente es igual a R, el valor de rescate, partido por 1 más la tasa, por el número de días dividido esta vez 360.